Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Permítame iniciar en esta ocasión pues felicitando a todos por la llegada del 2012. Este es nuestro primer programa en el año. Me parece que nos extendimos un poco en las vacaciones, pero pues parece ser que las necesitábamos mucho, la verdad. Ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Todos, absolutamente todos los que hacemos posible Fuego Cruzado, les extendemos esta felicitación y nuestros mejores deseos para que, pues, Dios nos agarre confesados, oiga usted, porque dicen que habrá turbulencias y estas serán de todo tipo. Mientras tanto, ¿qué le parece si le damos una revisadita a las cuestiones de orden económico? Porque hoy por hoy, bueno, el bolsillo duele y duele más que nunca. Mi nombre es Lilia Arellano. Está usted en su canal peninsular, en Promovisión del Caribe, y este es su programa Fuego Cruzado. ¿Me permite que veamos juntos lo que le hemos preparado? Deudas municipales, lastre o pivotes de desarrollo. No todas las deudas municipales son iguales, no solo en cuanto a dimensión, sino también en relación a objetivos. La opinión pública tiene un justificado recelo cuando se habla de deuda pública. Ese recelo está debida y abundantemente justificado. El mal manejo de las finanzas ha llevado a la bancarrota a muchas entidades del sector público de todos los niveles de gobierno. Hay dos factores que han hecho de las deudas públicas un lastre que obstaculiza el desarrollo: la mala planeación y la corrupción. Servidores públicos sin la preparación necesaria, desconocedores de los mínimos requerimientos de la planeación, son factores de la mala aplicación de los recursos del pueblo. Y el factor que más agravia a la sociedad es el de la corrupción. Es decir, el uso patrimonialista del poder. La historia de los municipios del país está llena de historias de desfalcos, de fraudes, de robos en despoblado. Los ayuntamientos son las entidades públicas más cercanas a la gente. Son las instancias de gestión que deben dar respuesta rápida a las necesidades básicas de la población en cuanto a seguridad y servicios de limpieza, jardinería, bacheo, alumbrado público, tránsito y otros servicios comunitarios. Sin embargo, no siempre están en la posibilidad de cumplir con sus tareas y menos de satisfacer las demandas ciudadanas. Y es cuando las autoridades justifican la necesidad de endeudarse. Hay deudas que son necesarias y son justificables cuando son para financiar el desarrollo, principalmente para obras de infraestructura y equipamiento urbano de largo plazo. Pero hay deudas que son inexplicables cuando son para cubrir necesidades del gasto corriente, es decir, del pago de sobresueldo a los empleados, que son nóminas generalmente muy abultadas. La burocracia es un monstruo de 1000 cabezas que devora millones y millones de pesos del erario público. ¿Qué instancias aprueban los endeudamientos, en este caso, de los municipios? Se supone que los cabildos y los congresos estatales, pero muchas veces estas instancias aprueban los endeudamientos de los municipios sin contar con los sustentos suficientes que los justifiquen. Este Fuego Cruzado abordará este tema que preocupa en mucho a la población peninsular, es decir, de Quintana Roo, de Yucatán y de Campeche, donde ayuntamientos endeudados se ven en dificultades para cumplir con sus funciones constitucionales. Las deudas municipales son un lastre que tienen que soportar varias generaciones o son, en algunos casos, pivotes de desarrollo. Aquí, en Fuego Cruzado, la opinión de usted sí cuenta. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. Les recuerdo que nuestros números en el estudio es el 843-6500 con las extensiones 116 y 122. Y para mensajes disponemos del 998-152-2205 y 998-152-2278. Voy a presentarle a nuestro panel de esta noche. Don Jaime Cetina, recaudador de rentas de Benito Juárez. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lilia? Buenas noches. Muy bien. Oye, ¿no te sientes así medio extraño con una posición así de recaudador de rentas? Eso ya suena así hasta a Roma y los recaudadores de tributo de entonces. Bueno, te quiero decir que... ¿Nada ha cambiado desde, te das cuenta? Sí, te quiero decir que de alguna manera sí me ha tocado gente que tal vez no entiende o no le queda un poco claro el nombre del puesto. Pero de alguna manera es la persona que se encarga de ver la cobranza de los impuestos estatales en el municipio. Sí, pues recaudador ya se sabe que vénganos para tu reino. Así ¿no? es, parte de la cobranza de los impuestos estatales en el municipio.
Don José de la Peña, secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Quintana Roo. ¿Cómo estás? A la orden, señora, como siempre, un gusto estar aquí, más en el primer programa de este 2012, que seguramente será de mucho éxito. ¿Verdad que sí? ¿Qué te pasó en las vacaciones de la Peña, que te veo raro? Me corté el pelo. No, pues casi te lo traigo un nuevo eliminaste, look. caray. Es que ya falta de pasito, pues ya lo más que se pueda disimular un poco la falta de pelo, pero bueno. No, ya, yo creo que ya buscaremos un mecanismo para lograste cambiar el eso. efecto contrario. Sí. No se te veía así. Algo te pasó. La barba también. Sí, ¿verdad? También la barba. Sí, también traemos Bueno, ahí un ya cambio. es un cambio de look completo el tuyo. Es un ratito nada más, hombre. ¿Sí? Un poco tiempo, ya después volvemos a lo de siempre, ¿no? A lo de costumbre. Pues vamos a ver si los que te vean se acostumbran. Este tema del endeudamiento de los ayuntamientos es muy delicado. Yo creo que la deuda pública es sana, es buena para enfrentar obras, para llevar a cabo proyectos. Pero ¿qué sucede? Tú que has estado, Jaime, en un lado y en otro, y en fin, ¿qué sucede cuando la necesitamos para tapar un hoyo y destapar otro? ¿En qué sentido? Cuando se pide una deuda para cubrir la anterior, para renegociarla, para contar con algunos fondos, de momento que se van al gasto corriente porque no vemos que todos se vayan a las obras y nuevamente cargamos con más y más deuda. Siempre he sido muy claro en la manera de hablar con relación a una reestructura de deuda. Quiero dejar claro que la reestructura de deuda básicamente es el agarrar una deuda anterior y buscarle de alguna manera un mejor mecanismo, tal vez que esté presente en ese momento. No sería en este momento claro si me atrevo a juzgar que una deuda anterior fue mal elaborada en su momento. Posiblemente en aquel entonces, cuando se contrató, era el mejor mecanismo financiero que existía. Lógicamente, en el paso del tiempo pudieran haber salido mejores mecanismos y es cuando se decide hacer como primer objetivo una reestructura de deuda. Ojo, las reestructuras de las deudas, si está hecha bajo el criterio única y exclusivamente de cambiar la fórmula de la reestructura sin buscar un nuevo endeudamiento, como tú bien señalabas, pues yo creo que tiene un objetivo fundamental bastante sano, en el sentido de hablar de un objetivo, de una palabra que sea sanear las finanzas específicamente. Insisto, busco una deuda nueva en base a una deuda antigua, bajo una fórmula diferente, sin agarrar más cantidad de la que ya se tenía. Antes de caer en la responsabilidad que tienen los legisladores al respecto con las autorizaciones de la deuda y la revisión de para qué es, y después si también esto que se dijo para qué es tuvo realidad, yo quisiera que hiciéramos una comparación con lo que nos sucede a los mortales que no estamos dentro de la función pública. Esto a lo que tú te refieres tiene un equivalente con cuando la gente hizo sus negociaciones con UDIs para sus créditos en las casas, que se ha visto a lo largo del tiempo que, bueno, resultó verdaderamente un atraco para todos aquellos que fueron a reestructurar sus deudas, que se les multiplicaron los capitales, que tienen intereses y que ahora, por más que nos dicen, no, es que el UDI nada más sube lo de no sé qué y tal, la gente está ahogada. ¿Verdad? Pero en ese momento, pues nos dijeron, esa es la fórmula. ¿En eso caen los ayuntamientos también? Muchas veces sí, y desgraciadamente la reestructura de una deuda en un momento determinado, la cual ya es necesaria, sales a buscar la mejor fórmula. Y si en aquel entonces la mejor fórmula es irse a un endeudamiento de 5 años, 10 años, a una tasa... Pero ¿y cómo sabemos que actúan con honestidad? Es decir, que yo no le dije al del banco, bueno, tú méteme ahí el 8% o el X% de interés y ahí nos vamos a las mitas durante, pues por lo menos lo que yo esté en el gobierno, ¿no? Yo creo que eso es algo que está a la luz pública, es algo que no puedes ocultar, Lilia, y de alguna manera el poder firmar a una tasa X de interés que debe de ser benéfica cuando estamos hablando de una reestructura de deuda, es lógico. O sea, no puede ser más de lo que ya tenías, tiene que ser menos de lo que ya tenías, y las condiciones en las cuales se hace la reestructura tienen que ser benéficas,
que de alguna manera le vaya a hacer a un favor al ayuntamiento. Eso sucede en todos los ayuntamientos. Debe de ser en todos los ayuntamientos y estamos hablando de una reestructura de deuda la cual ya existe. Eso es lo lógico. Sería ilógico que yo reestructure una deuda con ciertas condiciones financieras y yo las empeore. Pues es que a lo largo del tiempo nos ha pasado eso, por lo menos en Benito Juárez, ¿no? Mira, a mí me ha tocado a mí estar del otro lado, totalmente en el otro lado, en la otra situación que el contador. A mí me ha tocado estar del lado de ser regidor y ahorita de ser diputado, ¿no? Tú trabajas con una serie de documentos que te presentan las autoridades, en este caso encargadas de las finanzas, de las tesorerías o de los secretarios de Hacienda. Entonces tú cuando tienes el papel para tomar la determinación, te basas en eso, pero tu responsabilidad queda hasta donde tú lo apruebas y hasta el momento que tú vas a revisar la cuenta pública del año siguiente. Entonces, desde el punto de vista legislativo, del punto de vista de un regidor, tú te enteras hasta un año después en qué condiciones contrataron y a dónde fue a parar ese dinero. Entonces, el papel que a ti te dan como regidor no te dice cómo se va a contratar la deuda, no te marca intereses, no te marca plazos. No, porque tú, al momento que tú estás autorizando el documento en la sesión de cabildo, lo estás dejando abierto para que el encargado de las finanzas busque la mejor situación económica o los mejores planes o financiamientos que se vayan a manejar en su momento, que sean acordes a lo mejor que más convenga para el ayuntamiento. Bueno, entonces es que tendría que haber dos aprobaciones. Una aprobación para iniciar los trámites o para realizar los trámites, y la para siguiente que se hiciera ya con la documentación para la solicitud de un endeudamiento o de una reestructuración. Eso sería lo ideal. Y una segunda que sea la autorización sobre los proyectos presentados, ¿no? ¿No tendría que ser así? Eso sería lo ideal. En la práctica, y digo, te lo comento de cómo se dio en el tiempo que yo estuve como regidor, le das tú el cheque al tesorero confiando en que la responsabilidad que él tiene va a hacerlo de la manera correcta, ¿no? ¿Quién era el presidente municipal? A mí me tocó con Gregorio Sánchez, y el tesorero en esa época cuando yo estuve era Carlos Trigos. Entonces, bueno, ya sabemos todos los resultados de ese manejo financiero de los créditos que se obtuvieron en su momento. Bueno, ahora quiero que me digas, de la Peña, se entiende como tú estás explicando esta situación, pero ¿hasta ahí llega la responsabilidad realmente de un regidor? Yo creo que no, porque esto que comentamos de pedir, yo creo que en una sesión de cabildo se puede solicitar, bueno, te estamos autorizando que vayas y platiques. Ahora, sí. Pero vienes y nos dices, pues Bancomer nos puso esto, Banamex nos puso esto, lo otro. Bueno, ahora tú como responsable de las finanzas, ¿cuál ves más claro? Pero del otro lado no hay retrasados mentales. ¿Eso no lo hacen? En la práctica sería lo ideal. Lili, acuérdate que aquí en ese gobierno a mí me tocó ser oposición, éramos 4 que alzábamos la voz y los demás compañeros eran los que tomaban las determinaciones, en realidad mayoriteando a las minorías en su momento. Y por más información que nosotros llegáramos a pedir, a través de la tesorería en su momento no nos dieron nada de información. Nosotros le damos, yo recuerdo mucho, había una línea de crédito por 300 millones de pesos. Era una línea de crédito que lo manejan como si fuera una tarjeta de crédito, esa cantidad. Lo vas pagando a plazos muy cortos y los vas liquidando. Sí, esos son los de plazo corto que no necesitan autorización del Congreso, ¿no? Siempre y cuando no pase 365 días. El tema de la administración. Ahí en esa situación, por más que pedíamos información, no nos la hacían llegar. No se nos hacía llegar la información en su momento y te dan largas y ya ves tú los resultados. A Jaime le tocó un trabajo muy complicado porque él agarró las finanzas del ayuntamiento, creo que te tocó agarrarlas en un hilo. Y afortunadamente con el trabajo que se hizo aplicando el tema de la reestructuración financiera, se logró sacar adelante ahí el. Tú no le hiciste como la gente de Cedillo, no le quitaste los alfileres, ¿verdad? Bueno, me tocó jugar de alguna manera un papel preponderante, como bien lo comenta el diputado, y hablando un poquito de aquel momento, ¿no? O sea, presentamos de alguna manera en un cuadro comparativo las condiciones que se tenían contratadas y presentamos en un cuadro comparativo las condiciones que estábamos contratando a los regidores y lógicamente al Congreso del Estado. Y entonces eso ya hace responsables a todos. De alguna manera con una autorización se conocía así, cómo estaba la deuda contratada, era algo que estaba a la luz pública y definitivamente nosotros contratamos a unas condiciones benéficas.
Y mira, también aquí el tema yo lo veo un poquito más allá de las responsabilidades, porque al final de cuentas la experiencia que que hemos visto todos aquí en el estado y sobre todo en Benito Juárez ha sido que llega un presidente municipal, desfalca y no pasa nada. Llegan tesoreros, desfalcan y tampoco pasa nada. Entonces hay que buscar los mecanismos también primero para ver que el desvío de recursos públicos en los ayuntamientos, en el gobierno del estado inclusive también, que sea considerado como un delito grave, que ya no puedan salir bajo fianza los responsables de las finanzas, los tesoreros, los directores de ingresos, de egresos, todos los que tengan manejo de recursos, que también las penas se empiecen a poner más duras en contra de las actuaciones, porque al final de cuentas tenemos el ejemplo de aquí de Cancún, de que no se ha castigado a nadie. No hay ningún responsable. No, bueno, no seas tan cruel, no seas tan cruel. Aquí en todos lados. Ah, sí, sí, tienes que decirlo, ¿no? O sea, mal de muchos no es consuelo de tontos, pero es en todos lados. El que conozco es Benito Juárez, de cómo se vino dando, ¿no? Actualmente en el Congreso hicimos una parte de la Auditoría Superior del Estado, un faltante de casi creo que eran 89 millones de pesos, que eso fue lo que se pudo acreditar de que fueron recursos desviados. Entonces creo que sí es una situación grave en la que se tienen que poner mayores candados para que quien sea el responsable del manejo de las finanzas tenga una mayor responsabilidad en la que está de por medio su libertad, ¿no? Pero yo vuelvo a preguntar, ¿en dónde también termina la responsabilidad de los diputados? Porque ustedes otorgan también ya en esta posición, ya como regidores ya lo hicieron una vez, bueno, ahora como diputado, otorgan su beneplácito para la adquisición de determinados préstamos que se dice se van a dedicar para tal o cual obra, y resulta que no se llevan a cabo. Pero resulta que tampoco los diputados abren la bocota, tampoco dicen nada. Y eso lo hemos visto, pidieron un crédito también en Benito Juárez que para pavimentación, pidieron otro crédito que para obras de no sé qué. Han pedido créditos para todo, se los han concedido todos, ¿y dónde están? Y ahí ¿Por qué no hay supervisión? ¿Qué el órgano superior de fiscalización ustedes no tienen? ¿No hay nada? Está el auditor superior del Estado. ¿Y luego? Es que es un proceso muy largo el que se... Pues sí, pero es muy corto el tiempo que tienen el poder, son 3 años y se les pela. Son 3 años. Aquí el asunto es de que, bueno, las legislaturas continúan, ¿no? Y las cuentas públicas, si no la revisa una legislatura, la revisará la siguiente en su momento con la documentación que lo respalde. Aquí el tema es de que hay que buscar los mecanismos para que el dinero que se está dando, porque tú como legislador, si un ayuntamiento te dice, yo necesito pavimentar la región 95, necesito pavimentar la región 94, la 93, y necesito tanto dinero, bueno, pues tú dices, ok, adelante, aquí está la autorización para tu crédito, pero ya es responsabilidad tuya si lo aplicas, porque ya son recursos etiquetados, que eso es lo que ha venido pasando aquí. Etiquetaron recursos y por decisión del presidente municipal en su momento, optó por desviarlo hacia gasto corriente. Entonces, ahí es donde viene la problemática. Ya después de un año que pasa, cuando tú tienes que rendir cuentas ante el Congreso de qué se hizo con ese dinero, ya es donde ya empiezan a salir todos los malos manejos que se pudieron dar o los buenos manejos que se dieron en su momento, ¿no? Pues hasta ahora todo apunta a que no se salva un solo municipio en la península que no tenga deuda y que no tenga conflictos como los que se viven en Benito Juárez. Solo que en Benito Juárez hemos tenido un sello terrible porque pues todos los que han caído en estas circunstancias o han pretendido ser gobernadores o tener carreras políticas más largas o han culminado sus carreras también en la gubernatura y después se convierten en escándalo. En fin, ha habido toda esta rotación que nos hace a nosotros un foco de comparación, que tal vez nada como Benito Juárez, o nadie como los tesoreros que habían pasado, con sus excepciones, por Benito Juárez. Mira ahí. Pero ¿cuánto tiempo dura la responsabilidad oficial? ¿Cuánto tiempo puedes ser señalado y acusado? Porque creo que prescribe también, ¿no? En materia penal son 5 años. 5 años para que te puedan fincar una responsabilidad. Entonces. Ya después nada. Ya después nada, en cualquier tipo de supuesto.
pasan los 5 años y ya tienes automáticamente la prescripción del delito. Por eso se nos han ido tantos. Se nos han ido más porque no han buscado los mecanismos los presidentes municipales entrantes de sancionar. O no. Pero ¿cómo crees? Pues ¿cómo crees? Hay corresponsabilidad en algunos casos. Bueno, ¿y nunca se ha dado un abonito con esos dineritos que luego entran por debajo del agua, Jaime? ¿Cuáles abonitos te refieres? Pues luego dicen que ahí los de fiscalización van y muerden y no sé qué, y se dividen allá, o que son ingresos extraordinarios para las tesorerías. ¿Qué tanto hay de mito, qué tanto hay de certeza y qué se hace con ese dinero? Nos vamos al corte comercial y ahorita regresamos. Gracias. Mientras respiras. Fuego Cruzado. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, a 500 metros de la zona hotelera. ¿A qué cree usted que se deban las deudas municipales? Que impuestos cobran, pero lo que pasa es que no lo invierten bien. Y una parte invierten y otra parte desaparece, ¿no? Es como todo. No les importa nada. Yo creo que todo el sistema político es pura corrupción. Estoy convencida, de que, verdad, si fueran honestos, otra cosa sería. Que hubiera un poquito de ética, ¿no? No, sí, para su bolsillo. Eso todos lo vemos. Todos nos damos cuenta de eso. Las malas políticas administrativas, o sea, no priorizan el gasto antes de ejercer el dinero, o sea, lo gastan en cosas que en realidad no son prioritarias. Yo creo que lo administran mal, porque pues en los proyectos que supuestamente sacan para el bienestar social, pues las personas que dirigen el dinero no lo invierten bien y pues vierten esas cantidades en otras cosas. Pueden ser personales. Yo creo que es parte de las dos cosas, ¿no? Una mala administración y la otra es la corrupción que se da en ellas. Es una mala administración y aparte son deudas que siempre se vienen arrastrando de trienios anteriores, administraciones anteriores, de los cuales siempre entra el ayuntamiento muy endeudado y el gasto corriente pues es algo que nunca se deja de parar, de percibir, y siempre los costos fijos son los que se tienen que cubrir. Los costos fijos más la deuda es algo que pues el ayuntamiento, las administraciones públicas pues siempre están ahí con la piedrita en el zapato, ¿no? Pues es lógico, ¿no? La mayoría toma lo suyo. Siempre así lo han hecho, ¿no? Los políticos. Hay mucha desconfianza en ese aspecto porque no rinden un informe adecuado. Se echan la bolita uno tras otro y ahí muere. No hacen ni justicia. ¿Qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que molesta. Pues parecería que es un panorama muy trágico el que vivimos, porque ¿cómo es posible que tengamos ayuntamientos endeudados y presidentes municipales tan ricos? ¿Cómo?
Mira, ahí en el tema de los presidentes municipales ricos, no sabría decirte, no conozco a ni uno. ¿A ninguno pobre o pero a ninguno rico? Pero en el tema de los ayuntamientos, ahí sí te puedo decir que sí es una situación preocupante y creo que parece ser que ha sido la constante y ha sido la moda de los últimos años. Antes yo me acuerdo que las deudas, cuando Cancún pavimentó la zona centro, que fue una deuda de 70 millones de pesos. Ahorita la deuda de Gregorio Sánchez que dejó fue una deuda de más de 1,000 millones de pesos. Entonces ya estamos hablando de cantidades estratosféricas y que efectivamente empiezan a endeudar. Pero a ver, espérame tantito. Aquí es, mira, yo creo, de la Peña, con todo respeto por tus conocimientos, que tampoco debemos caer en la injusticia. No estoy tratando de salvar a Gregorio Sánchez, de quien tengo una opinión personal bastante dura y fuerte, sino que en ese tiempo en el que tú me dices para repavimentar el centro, bueno, de ahí acá han transcurrido años en los que por fortuna hemos visto crecer, hemos visto más cuartos de hotel, hemos visto más casas, hemos visto más calles. Entonces, bueno, sí puede existir un endeudamiento mayor con base a las necesidades que van surgiendo dentro de las ciudades. Es ahí a donde yo creo que la deuda no tiene nada de reprochable, siempre y cuando este endeudamiento sea para crecer, para crear infraestructura, para llevar servicios que se te convierten en ingresos mayores por la vía tributaria, ¿no es así? Así es. De hecho, tomando un poquito tus comentarios y tus palabras, la trataría de ligar con la pregunta que hacías antes de irnos al corte, hablar de los ingresos extraordinarios. Hoy por hoy la definición de un ingreso extraordinario es un ingreso para un ayuntamiento, para un estado que está fuera de su presupuesto. Hablabas del dinero que se pudiera cobrar fuera de lo establecido. La responsabilidad que tiene hoy por hoy un tesorero, en cuanto a que cada peso que es cobrado por un ayuntamiento o en el caso específico un secretario de Hacienda por un estado, siempre y cuando sea reportado en un ingreso y esté a cambio un recibo, es intocable. O sea, de alguna manera no existe un ingreso extraordinario. ¿Qué es un ingreso extraordinario para nosotros? Si vamos al ejemplo claro que maneja nuestro país. A través de un presupuesto de ingresos de la Federación, bajado hacia los estados, se contempla que el ingreso del país a través de la inversión petrolera, el precio del barril era de tanto. Al final del año, al final de los primeros 6 meses, el precio subió arriba de lo presupuestado, por lo tanto hubieron ingresos extraordinarios en el país, lógicamente es bajado a través de una fórmula de Hacienda a cada uno de los estados en un porcentaje específico. Es un ingreso fuera de nuestro presupuesto. Es un ingreso extraordinario. Es un ingreso extraordinario. Hoy por hoy en un ayuntamiento, como tú bien me decías, que se pudiera utilizar el ejemplo específico de fiscalización, pues ese ingreso, ese peso no llega hoy en día a la tesorería. Por eso, pero al no existir una aprobación de ingresos por concepto extraordinario, tampoco existe un manejo formal ni autorizado para gastarse ese ingreso extraordinario. Entonces, aún utilizando el recibo, yo me pregunto, ¿y por qué los ingresos extraordinarios no se utilizan para los pagos de las deudas, por ejemplo? Es que no lo hay. Es que no lo hay. No hay un ingreso extraordinario en un ayuntamiento. Hoy por hoy, el Cabildo autoriza de alguna manera el presupuesto de gastos y autoriza también los conceptos de ingresos en los que se cobra en cada ayuntamiento. Un ejemplo claro, por ejemplo, la basura. Si se decide cobrar un peso adicional por la recolección de basura, tiene que ser aprobado por el Cabildo y sabemos qué renglones hay y cuánto es lo que tenemos presupuestado y se conoce y se va dando un seguimiento específico a través del transcurso del año, ¿no? Bueno, que tiene que cuadrar los ingresos con los ingresos, es cosa diferente, ¿no? No me cuadra cuando, por ejemplo, un tesorero que se mueve o contratan un despacho de estos que acostumbran bajar recursos de organizaciones internacionales o de fondos que existen en las diversas secretarías para determinadas obras, esos no aparecen porque los vas consiguiendo. Esos no aparecen porque no los conocemos. Y en dado caso que aparecieran, en un 100% vienen etiquetados. Vienen etiquetados, como bien tú lo dijiste. Te voy a poner un ejemplo que me tocó a mí en lo personal. Nos tocó a nosotros aquella convención de seguridad. En aquella convención de seguridad se bajaron una cantidad de dinero específica, etiquetada,
y que vino a través específico del gobierno del Estado y bajó al municipio. Al igual en aquella contingencia que estábamos manejando de salud, que se dio un dinero extraordinario específicamente etiquetado para el manejo y la recolección de la basura. Bueno, estará todo lo etiquetado que tú quieras, Jaime, pero por ejemplo en el caso de Benito Juárez, nos hablan de las aportaciones estas del renglón que acabas de tocar de seguridad, y nosotros vemos las llantas de las patrullas ponchadas, y hay un parque vehicular inservible enorme, y resulta que a los policías les cobran una lana por dejarlos usar la patrulla, y de repente es mentira, no vemos nada. Y después nos ponen 5 patrullas nuevas y todas las demás las acaban de lavar y de limpiar y las ponen atrasito para la fotografía. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿de veras están etiquetados, Jaime? Sí. ¿Y entonces cómo le hacen? Te digo, poco tiempo que nos ha tocado manejar, yo sí te puedo decir que al menos... Bueno, yo te estoy preguntando cómo se le hace, no te estoy diciendo que tú lo hiciste. yo porque te tiene que contesto, haber claro, una forma, porque esto lo hemos visto en repetidas ocasiones, bueno, hasta con el armamento, hombre. Dicen, bueno, se les autorizaron 60 millones para armas, ¿no? Y te ponen una mesita así, con un montón de armas que, oye, no son 60 millones, ni 10, ni 20. Yo creo porque que... pasa lo mismo que con la Estela de Luz allá en México. Hoy el Colegio de Ingenieros, ¿qué está diciendo? El costo. Sí, que esto a lo que el señor Calderón se refirió directamente, señalando es que se incrementó el costo fuertemente porque tuvimos que escarbar más a fondo hasta llegar a 50 metros para poder encontrar tierra firme y lograr la cimentación de la Estela de Luz. Pues el colegio dice, escarbar eso cuesta 10 millones de pesos, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay organismos, como bien comentaba hace un momento el diputado, como el caso de la Auditoría Superior del Estado, que hay una vigilancia específica hacia el Estado y hacia cada uno de los municipios. Yo creo que tienen que ser esos organismos, buscar la formulación. Él hablaba específicamente de una fórmula que pudiera ser el que supervise mejor criterio para la evaluación de las obras, que sería lo único que pudiera hacer la evaluación para poder tener la certeza de que lo que se está haciendo, de lo que se esté empleando, de lo que se esté comprando, sea en un 100%, ¿no? Es lo que yo pienso que debería de hacerse. ¿Y las deudas? ¿Las seguimos adquiriendo? Mira, yo siempre he dicho de que puedes tú tener una deuda, y si tu deuda es una deuda grande, y te pongo el ejemplo de Benito Juárez, no por hablar mal de nadie, de ninguno de los que están ahorita en el proceso electoral, sino porque es una situación que yo viví, que yo te puedo decir que yo estuve desde adentro y que a mí me tocó verlo. La deuda que tenemos actual en Cancún no está reflejada en la situación de pavimentación, no está reflejada en materia de recoja de basura, no está reflejada esa deuda de más de 1,000 millones de pesos en materia de seguridad pública, como tú lo bien comentas. Parte de esa deuda, que ahí es donde sí está reflejada, es el tema de los 200 millones de pesos que se invirtieron en el tema del rescate de las playas. Ahí es donde sí se vio la cantidad que se metió en esa obra, pero de ahí en fuera todo lo demás, yo te puedo decir, y la ciudadanía lo percibe de la misma manera, de que no se ve reflejada la deuda. En cambio, si tú tienes una deuda que refleja o que se invierte donde lo tienes que invertir, automáticamente la ciudadanía, con que tenga la calle pavimentada, que tenga sus banquetas, que tenga sus guarniciones, que tenga una policía preparada, que tenga una policía que dé resultados, automáticamente la deuda pasa a un factor secundario. ¿Por qué? Porque saben que ese dinero que se adquirió y que van a pagar con el transcurso del tiempo fue bien invertido. Entonces creo que ahí es donde depende del gobernante en turno, de la responsabilidad, de la ética y de la legalidad en la que quiere aplicar los recursos que le están autorizando. ¿Hay forma de que se liquiden las deudas algún día? Sí, definitivo. Sí la hay. ¿Cómo? Yo estoy convencido que sí la hay. Sí. ¿Cómo? Simplemente que se cubran los montos en los tiempos examinados y que de alguna manera se genere el ingreso adicional. Tú dijiste un ejemplo muy claro hace un momento. Yo estoy de acuerdo con una deuda, siempre y cuando hay un crecimiento en la ciudad, pero que genere mayor ingreso. Claro. Si buscamos pues esa formulación... No solamente de la comodidad de los habitantes, sino de los ingresos que el ayuntamiento necesita. Así es. Y en aquel momento no me voy a poner a averiguar de qué municipio, en cualquier municipio hoy por hoy del sureste, como bien comentas, si hace una contratación de una deuda para una infraestructura, debe de generar esa infraestructura cuando menos la formulación del costo de la deuda, del costo del dinero. Y a través del tiempo, cualquiera que ésta sea la infraestructura, pagarse
como cualquier obra, como cualquier proyecto que lleva un punto de equilibrio, y a partir de ese momento no generar una utilidad, pero sí generar un ingreso adicional al ayuntamiento, que al ya no tener, o a un estado que al ya no tener la deuda, genere un mayor ingreso que pudiera repercutir para poderse aplicar en unas deudas futuras. Las deudas son pagables definitivamente. Porque de repente da la impresión como de que no vamos a salir. Mira, y no es la impresión que puede existir solamente en Cancún. Pues te digo que endeudados están todos. Sí, yo creo que muchas veces, y déjame hablar a favor en este momento, cuando uno está sentado en una silla para tomar ciertas decisiones, hay algo muy importante, que es la preponderancia de no conocer lo que pasa en un futuro. Y esto nos va a pasar siempre, así estemos en una empresa o estemos en un gobierno. Yo creo que el hecho de crear una deuda o de crear una infraestructura, también existe la probabilidad de que hayan ingresos futuros adicionales para un estado y a un municipio que hoy en día no los conocemos. O sea, no podemos saber si una empresa o un consorcio de empresas viene y se instala a Quintana Roo, se instala en Campeche, se instala en Yucatán, y eso genera un ingreso adicional al estado, un ingreso adicional al municipio, y eso no lo podemos saber tal vez, y eso tal vez se va a dar en alguno de esos 3 estados que acabo de nombrar dentro de 3 o dentro de 4 años. Buscar ingresos adicionales. Hoy podemos hablar en el caso específico de Cancún o en el caso específico de Quintana Roo, que sabemos que vivimos mucho del turismo, el poder generar un ingreso adicional por turismo, mayor cantidad de hoteles, mayor inversiones, mayor fuentes de empleo y la generación automática de la mayor captación de ingresos a través de los impuestos específicos, ya sean municipales o estatales. Eso no lo tenemos presupuestado. ¿Quién tenía presupuestado que Cancún o quién tenía presupuestado que la Riviera Maya iba a tener un crecimiento en número de cuartos como tiene hoy en día hace 6 años? Nadie. Podríamos hablar y pensar. Hablamos, por ejemplo, el caso específico de Playa del Carmen, que estuvo considerado durante muchos años una ciudad que tenía un boom de crecimiento impresionante. Claro. Igual te hablamos de la generación de ingresos. Yo creo que ahí es donde tenemos que partir de la base, y lo digo principalmente como técnico y lo digo principalmente como financiero. Sí es pagable una deuda siempre y cuando tengamos una infraestructura y una dirección para poderlo hacer. Hay algo que me voy a atrever a hacer un comentario que yo creo que muchas veces afecta en el aspecto gubernamental o en el aspecto político, que es muchas veces el tiempo en el que se está en un puesto para poder tener la capacidad de poder hacer una contratación y ver de alguna manera el beneficio a futuro. Eso es lo que yo creo que muchas veces afecta. Sí, que te vas y el que llega, pues igual que en todo, ¿no? Tiene sus formas y sus maneras. Así es, entonces hay un cambio de criterios, hay un cambio de pensamientos, hay un cambio de línea, el hecho de que tú comentabas, el moverse de un puesto para otro, o sea, 3 años en un municipio es muy corto, 6 años en un gobierno es muy poco, 6 años en una presidencia, una república posiblemente sea muy poco. Bueno, porque ahorita, por ejemplo, está de moda lo de FONAPO, aquí, y entonces aquí es a donde también uno no sabe qué hacen con los papeles. Que a la hora de desaparecer pruebas y todo lo demás, pues agarran parejo, porque si bien se ha hablado mucho de la responsabilidad de Alor, de que si pagó o no pagó, pues nadie habla del compadre Salmón, del señor Asensio, que es el tesorero, y que me supongo que es el que habrá emitido los cheques y el que sabrá dónde están los comprobantes, ¿o no? Pues me imagino que sí. Ahora, ¿qué también el gobierno federal pierde los documentos? ¿Quién miente? Porque unos días dicen, pues dijo FONAPO que no, que sí se deben. Y luego dice el presidente municipal, no, pues no le debemos, que porque ya les pagamos. Y luego, pues que nomás diste un abono. No, pues que ahora el presidente dice que se van a no sé dónde. ¿Y? ¿Qué pasa con los documentos en las tesorerías? Todos los documentos son entregados, hay un proceso de entrega-recepción y siempre hay un proceso en el cual existen las carpetas. Oye, a ti Trigos no te entregó, ¿eh? Definitivamente. Agarraste, como dice aquí, la bola de fuego completa, ¿eh? De hecho, acuérdense, el proceso es muy claro. Trigos no me entrega a mí, sino le entrega a Antonio Jiménez. Antonio Jiménez entra de tesorero interino, lo nombra en tesorero 20 y tantos días y él físicamente me hace una entrega que él no recibe. Entonces, realmente, a mí me tocó jugar prácticamente 9 meses y días en el puesto de la tesorería a tratar de sacar lo que en aquel momento teníamos. Y en base a lo que iba saliendo, que como iban saliendo las situaciones, iba pagando los fuegos. ¿Por qué? Porque no hubo ningún control de la documentación
Yo no sé si hasta hubo sustracción de documentos contables, porque seguramente debió de haber sucedido eso. Entonces creo que todo viene ligado. Creo que lo principal, tú como persona, como gobierno, cuando entras tienes que saber qué es lo que debo, cuánto debo, qué es lo que tengo que pagar, cómo lo tengo que cubrir. ¿Por qué? Porque ahí es donde vienen las responsabilidades, vienen los embargos, vienen los cobros. Ahorita, hoy en el ayuntamiento se acaba de perder un juicio con una empresa de publicidad por 13 millones de pesos. Entonces creo que eso es lo principal, lo que tienen que atender los gobernantes, qué es lo que se debe, cómo se puede cubrir y qué no, para que no afecte las finanzas municipales, ¿no? Entonces, está el tema de la entrega-recepción, pero ¿qué te garantiza que te están dando toda la documentación? Tú como tesorero también es difícil que puedas tener el control de la documentación que esté emitiendo tu director de ingresos o tu director de egresos. Entonces, es una situación complicada porque es una administración muy grande, es un lugar muy grande el ayuntamiento en el que en muchas situaciones y en muchas ocasiones te esconden información. Porque hablando de este tipo de liquidaciones que hay que hacer de bote pronto, de repente, ya sea por descuido como este asunto que se perdió o por la deuda de Fonapo, o complicidades, o lo que sea, también, las autoridades se convierten en focos de amenaza de los ciudadanos. Ah, mira, si voy a tener que pagar, o a lo mejor suben los impuestos, Ah, mira, pues si voy a tener que pagar, voy a tener que correr empleados, Ah, pues si voy a tener que... Pero nadie dice ya no voy a ir al restaurante, voy a dejar de rentar aviones, voy a suprimir costos de otra naturaleza. No, amenazan a los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Y por qué los cabildos se los permiten? No es de que se los permitamos. Aquí acuérdate que el tema es la pluralidad que se da en los cabildos, y hay quienes están a favor de algunas prácticas y hay otros que no están, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde viene la personalidad de cada uno de los gobernantes, y aquí por eso la gente elige supuestamente al mejor, ¿no? Ay, pues vamos a quedarnos con esa duda. Regresamos, nos vamos al corte. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¿Qué? ¿Cómo se debería de proceder contra los que hacen mal uso del presupuesto público? Castigarlos, como así castigan los que, así como nosotros ciudadanos que nos castigan, y así lo deben de castigar igual, porque somos iguales. Nosotros debemos de poner el hasta aquí, pero no tenemos el valor, y eso es lo que pasa. Pues de embargo, yo creo, y que el dinero se ponga a disposición de las personas. Igual cárcel y que se les quiten sus propiedades. Yo creería que en realidad es la educación de la sociedad, porque la mayoría lo ve solamente como un trampolín para en poco tiempo enriquecerse. Entonces, no sé, castigar a los que ya están en el lugar no soluciona nada, porque los que vengan detrás van a hacer lo mismo. Cambiar toda la administración, todo, desde el que barre hasta el que está hasta arriba.
Pero ¿para qué hacen esas encuestas si no se hace nada? Bueno, como podemos observar, cada ciudadano tiene su punto de vista con respecto a qué es lo que se hace, de dónde surge, pero todos coinciden en el mal manejo, en la corrupción, en las dudas que despierta el manejo del dinero. Así es. ¿No es así? Es lógico, ¿no? Yo soy contribuyente igual y soy ciudadano también y opinaría de la misma manera. Bueno, y en la recaudación, ¿somos ciudadanos cumplidos para pagar? No todos. Pero una gran mayoría. Una gran mayoría, efectivamente. ¿Y qué es lo que nos ofrecen a cambio? Mira, en realidad lo que te ofrece un gobierno es servicios públicos, una buena administración y seguridad. Creo que esos son los 3 rubros principales que tiene que cumplir todo gobernante, y aquí, bueno, el pagar los impuestos al final de cuentas es una obligación, pero tú la vas cumpliendo, y conforme vas viendo los malos manejos de los gobernantes, automáticamente va disminuyendo la recaudación, porque tú ya no tienes la garantía de que tu dinero que estás pagando con mucho esfuerzo, porque es una realidad del esfuerzo que hace un contribuyente para pagar las cosas, que se vaya mal invertido, que se vaya en diferentes situaciones que al final de cuentas no te van a dar ningún beneficio, ¿no? Entonces creo que ese es el tema principal que tenemos que estar muy atentos. ¿Tú crees que al señor Ricalde, por ejemplo, le causó algún problema que ante los manejos de Gregorio Sánchez y la situación que enfrentaba en ese momento, dijera, no, yo ya no pago impuestos? ¿Le pasaría? ¿A qué señor Ricalde te refieres? ¿A Julián? Como contribuyente. A su administración, sí, que los contribuyentes en Benito Juárez dijeran, oye, pues ya después de lo que pasó con Gregorio, yo no voy a pagar mis impuestos, ni que esté yo loco. ¿Tú crees que repercute? Yo te voy a contestar de esta manera. En el tiempo en el que yo estuve, en muchas entrevistas en las cuales yo di, y muchos contribuyentes llegaron a mi oficina y me dijeron ese mismo comentario que tú me estás haciendo. Ya no confiamos, ustedes lo vivieron muy de cerca cuando a unos días de que el licenciado Gregorio Sánchez deja la administración en aquel entonces, pues la recaudación se cayó. Yo recuerdo los primeros días que entré a la administración y la tesorería, los primeros días, pues realmente no había recaudación. No había contribuyentes que fueran a pagar los impuestos. Y tuvimos varios meses en los cuales la recaudación estaba principalmente en el piso. Y eso sí se da. ¿Qué hacías? ¿Qué hacíamos? Hicimos lo que pudimos. Realmente hicimos muchas maravillas para tratar de salir adelante con la responsabilidad. No dejamos de pagar nunca la nómina y de hacerle frente a todos y cada uno de los proveedores en el tiempo en el que nosotros hicimos y las deudas que teníamos. Porque fíjate que también en este asunto de las deudas y de los pagos y de la desconfianza que se genera contra un municipio, bueno, ustedes lo deben ver también como diputados después, se recargan en el gobierno del Estado. Y entonces dicen, oye, pues me tienes que prestar, oye, pues me tienes que dar para pagar la nómina, porque si no, pues esto se me vuelve un caos y la responsabilidad también es tuya. Y sí, yo creo que no. Yo creo que cada quien maneja sus administraciones y ahora, bueno, pues la amenaza que tú eres mi aval, así que el banco no va a perder. Nunca pierde el banco. Así es. Ahí lo que hacen muchas veces los ayuntamientos es el adelanto de las participaciones federales, ¿no? Creo que es ahí como... Más que federales, o sea, a través de una formulación te definen cuánto es lo que te toca de alguna manera mes a mes, y lo que tú puedes hacer, adelantas tus participaciones municipales o las participaciones que el Estado te da a ti como municipio, las puedes ir adelantando mes a mes. Sí, pero también el Estado firma como aval a veces para los créditos. En algunos casos, el aval del gobierno del Estado sí se da muy poquito en algunos municipios. Sí existe. Definitivamente sí existe. Y como que entonces el alcalde se enconcha. Bueno, es que el hecho de que subiera el aval, los porcentajes son muy pocos, o sea, realmente la responsabilidad mayoritaria es del municipio, ¿no? Entonces... nada más el aval se otorga por un porcentaje. Sí, claro. No por el total de la deuda. Claro, no, oye, qué bendición. Definitivamente no, es por un porcentaje nada más, es menor, y realmente sí pudieras de alguna manera ponerte así, pero
El caso específico que tal vez pudiera existir es cuando a la federación tú le debes como municipio y la federación se cobra. La federación no se cobra en forma directa con el municipio, sino se cobra a través de las participaciones, como bien explicaba el diputado, que provienen del Estado. Y es ahí cuando el Estado tiene que repercutirlo con el ayuntamiento. ¿Y el papel de la Comisión de Hacienda en la Cámara? Mira, ahí la Comisión de Hacienda va muy vinculado el trabajo. Yo, sin ser contador, yo soy abogado, pero hemos estado muy al tanto de cómo se han dado las cosas del tema de las cuentas públicas. Nos apoyamos mucho en la Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior del Estado es un órgano dependiente del Congreso que es el encargado de revisar todas las cuentas públicas. Ellos son los que dictaminan los estados contables de cada una de las entidades, en este caso tanto municipios como las dependencias del Estado, Secretaría de Educación Pública, institutos educativos, bachilleres. Todo pasa a través de la Auditoría Superior. Ellos dictaminan, nos hacen llegar los dictámenes con los estados contables y con los números, y en base a esos números y una explicación que nos hacen los contadores, porque sería muy complicado y muy complejo para la Comisión de Hacienda el revisar estado de cuenta por estado de cuenta, bueno, pólizas o cómo lo manejan ahí en términos contables. Entonces ya nosotros nos dan un extracto y en base a los números que nos presentan es donde se toman las determinaciones por parte de la Comisión. Híjole, pues yo te tengo una mala noticia. Hace muchos años que se sabe que el papel aguanta todo. Y también quiero recordar un trienio excepcional en el que mensualmente publicaban sus balances, ¿verdad? Sus balances bancarios, sus estados de cuenta, en donde, pues, en un recuadro, ¿verdad?, el pasivo y el activo cuadraban perfecto. Pero ahí el asunto es la responsabilidad de cada uno y las sanciones que el determinado funcionario incurra en no cumplir con la responsabilidad, ¿no? Tú tomas una determinación en base a la documentación que te presentan y es una documentación firmada y soportada por el auditor. Ahí él, en caso de que incurra en una mentira o en una falsedad, automáticamente tiene la responsabilidad que se le puede imputar. Aquí es lo importante, el tipificarlo como delito grave, para que quien incurra en ese tipo de irregularidades no pueda salir de la cárcel nada más con pagando una fianza o embargándoles una casa y con eso ya supuestamente saldan el asunto. Entonces creo que tenemos que meternos ese tipo de sanciones. Si tú manejas dinero tienes que entender que si hay una malversación o si hay una irregularidad, te vas a ir a la cárcel y no vas a poder salir bajo fianza, porque son fianzas de risa, son fianzas de desfalcos de 100, 200 millones de pesos y son fianzas de 1 millón de pesos, de 500,000 pesos, o te embargaron 5 casas y con eso ya está garantizado el daño que le hiciste al patrimonio municipal. Entonces creo que sí, se tienen que tomar medidas más drásticas en ese sentido. Bueno, pero a veces ni eso, porque acabas de tocar un punto. Cuando un ciudadano común y corriente, una empresa le debe a un banco, bueno, te despojan de todo, pero de todo. Totalmente. Y no me digas si se trata de las cadenas de abonos chiquitos, pues si compraste una plancha se llevan el refrigerador. Claro. Porque no pagaste la plancha. En fin, tenemos esta situación que conocemos muchísimos, que lo sabemos, que nos sucede o que le pasa a algún familiar o etcétera. Pero también enfrentamos que cuando se trata de las deudas de los municipios, de inmediato los alcaldes y los cabildos hablan de vender el patrimonio municipal. Yo no sé si un banco puede embargar un ayuntamiento. ¿Qué puede embargarle un banco a un ayuntamiento? Sus propiedades. Pero se las deja funcionando, o sea, es un embargo entrecomillado. No creo que llegue y se quede con el Palacio Municipal, ¿o sí? Ahí el tema, el ayuntamiento tiene dos tipos de patrimonio, por así decirlo, el del dominio público y el del dominio privado. El del dominio público es inembargable, pero si tú tienes un predio que sea del dominio privado, ahí es donde te pueden embargar, o te embargan también las cuentas bancarias, que ese es otro de los problemas que tenemos. Pero el patrimonio físico, si es del dominio público, no puede ser embargable bajo ningún motivo. Bueno, esto va a ser hasta ahorita, ¿eh? Mira, yo ahorita tuve después, la oportunidad... Porque acuérdate que antes ni la casa, ni la cama, ni la estufa eran embargables, y hoy es todo. Claro. Sí, ese es el tema del patrimonio de familia, que lleva un proceso aparte también ahí en materia legal.
Pero aquí el tema principal creo que es el buscar mecanismos para evitar que se dé este tipo de situaciones. Pues sí, porque ahora ya nos hablan otra vez de vender, que si las propiedades hay Malecón Cancún, y que si esto, y se supone que ya hay una prohibición expresa para que no se venda ninguna de estas cosas, ¿no? Y al rato nos van a decir que es necesario, imprescindible. Una iniciativa y el señor Trigo riéndose. Exactamente. Eso es lo grave, de que se les hace fácil el vender el patrimonio para tratar de tapar un hoyo que al final de cuentas no va a cubrir nada, no pagarás nada más los intereses con lo que puedas llegar a obtener, y aparte creo que lo quieren malvender, por ahí tengo entendido. Si era un predio de un valor de 300 millones de pesos, creo que lo están ofreciendo en 100 millones de pesos, una cosa así. Entonces creo que sí son temas importantes. Yo metí una iniciativa ahorita en el Congreso en el que se buscaba limitar el tema de la venta de patrimonio, ponerle muchos candados, y en caso determinado de que se pudiera llegar, después de consultas públicas vinculativas de la ciudadanía, de que si la gente decía que no lo querían vender, no se podía vender, se iba el dinero que hubieran podido obtener a una cuenta específica en la que no se podían tocar. Tenía una serie de candados que todavía está la propuesta ahí vigente en el Congreso. Estoy esperando que los compañeros la dictaminen para ver en qué momento la podemos aprobar. Creo que es una iniciativa interesante que ojalá y la podamos implementar. Para cerrar el programa, Jaime, 3 puntos, así cortitos todos los 3, para enfrentar deuda, salir de deuda y contratar deuda. Bueno, de alguna manera, el hecho de enfrentar la deuda, cualquier municipio o cualquier estado que tiene hoy en día un endeudamiento tiene que tener la capacidad de poder hacer un análisis y poder medir fuerzas. Yo creo que muchas veces el error que se pudiera cometer o que se ha cometido con anterioridad, cuando hablamos de una reestructura de deuda y hablamos en el punto de salir de una deuda, es que tenemos que ir midiendo las fuerzas que tenemos como municipio para la cantidad de ingresos que pudiéramos tener. Muchas veces queremos contratar a plazos menores y definitivamente no salimos por lo que tenemos. Entonces hay que irnos muchas veces para planear con un margen de error que siempre lo hemos tenido por muchas cosas que no conocemos del futuro hoy en día, y podernos ir un poquito más allá, pero con la certeza de que si seguimos una línea y que seguimos un comportamiento, se pague realmente esa deuda. Las mismas preguntas para ti. Mira, yo creo que la deuda ya está, las deudas se tienen que cumplir, se tienen que cubrir, pero aquí tenemos que también buscar que se sancionen no solo los encargados de este desfalco, sino los que han venido en las administraciones anteriores, que también tienen una responsabilidad. Creo que es tiempo también de que se ponga el ejemplo de que si desviaste dinero a un lugar donde no debías de haberlo hecho, tienes que responder y resarcir el daño que provocaste a un ayuntamiento o a un gobierno, ¿no? Bueno, quisiera saber si ustedes están de acuerdo conmigo. 1, no es mala la contratación de la deuda siempre y cuando ésta esté destinada a generar desarrollo, a generar empleo, a generar infraestructura y a procurar también que la generación de impuestos permita su liquidación. Adicionales. ¿Verdad? En ese momento. 2, no se pueden seguir contratando deudas y haciendo obras fantasmas que no existan. Entonces tendremos que ajustar los mecanismos de inspección. Y 3, pues lo mejor es que todos paguemos impuestos. Efectivamente. Pagarlos a tiempo y entonces ponernos a exigir. Así es. Bueno, y esto último que tú decías, pues a ver si ahora sí escogemos uno bueno, ¿no? Dicen que los malos gobernantes son responsabilidad de los buenos ciudadanos que no salen a votar. También, pero mire usted, antes se le aplicaba a todos los señores, hoy se los podemos aplicar a todos los funcionarios. Son los políticos como los mameyes. A ver cuándo nos encontramos uno bueno, ¿eh? Jaime Cetina, muchas gracias. Gracias, Lilia, muy amable. José de la Peña, muchas gracias. Saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias por el favor de su atención.